Gloria al nombre de nuestro Dios y Señor. Es un gozo poderles saludar, familia, en esta hora, ¿verdad? Y darles una bienvenida muy especial a esta su iglesia virtual, a este su canal, en el cual hemos iniciado hace 8 días una serie muy hermosa titulada Conforme al Corazón de Dios. Y recuerden ustedes que lo estamos trabajando a través de la antítesis, es decir, a través de los ejemplos contrarios de lo que evidenciaron los reyes, específicamente de Israel en el tiempo de los reyes, y en el cual sus actitudes realmente enmarcaron, ¿verdad? Acciones que en realidad no estaban conforme al corazón de Dios. Y al contrastarlas es poder sacar las conclusiones que nos van a llevar a nosotros en nuestra experiencia cotidiana y en nuestro conocimiento de Dios a poder realmente tener un corazón conforme a lo que Dios anhela. Por eso, mis amados, hoy quiero darles una invitación muy especial para que juntos en familia compartamos de este tiempo especial en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por darle clic a la campanita, por darle un me gusta, por dar un compartir, porque esta es la manera en la cual también ustedes se hacen copartícipes de este ministerio de llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Muchas gracias, mis amados hermanos, por aceptar esta invitación. Muchas gracias también por sus oraciones, por su intercesión, por su clamor a favor de este ministerio, ¿verdad? Sin sus oraciones sería imposible llevar a cabo la labor y la tarea de la evangelización. Así que muy bienvenidos y de todo corazón vamos a disponer nuestro corazón para darle honra y gloria al Dios del cielo y preparar nuestras vidas para participar de esta reunión dominical. Soberano Señor y Dios, te damos inmensas gracias por este momento precioso que tú nos regalas de acercarnos delante de ti, Señor, en esta hora y poder presentar nuestro corazón, Dios del cielo, con un deseo y con un anhelo, ese deseo que nace de nuestro ser, Padre, para ti. Queremos tener un corazón conforme al tuyo. Y para ello, Señor, hemos preparado esta palabra y hemos preparado esta serie con el mayor deseo de poder transmitir, Dios del cielo, por esa escritura santa que fue de tu inspiración y la cual permitiste fuese revelada, consignada a través de la escritura y la cual a través de estas exposiciones bíblicas nos permite, Señor, que pueda ser iluminada en nuestro corazón para llevarla a la práctica, Señor, a la evidencia en nuestra vida, lo que tú anhelas, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo, Señor, que ama tu palabra y un pueblo que vive acorde a los principios de tu escritura. Muchas gracias por esta semana de victoria, por esta semana en la cual nos has dado bendiciones, Señor, que si las enumeramos no nos alcanzaría este tiempo. Aún gracias por las pruebas, por las dificultades, porque ellas nos acercan a ti. Han sido la excusa perfecta para llevarnos a tu presencia y para entregar en tus manos este tiempo, Señor, de todo corazón. Gracias porque sé que tú has atraído a cada persona en esta tarde para participar de esta reunión y aquellos que durante el transcurso de los días se unirán a esta misma, Señor. Sé que tú permitirás que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzca el fruto para el cual la envías. Soy solamente un canal en tus manos, Señor. Permite que tu unción y tu gracia esté sobre mi vida y permite que cuando mi boca se abra para compartir esta palabra, Señor, llegue, oh Dios del cielo, no solamente al intelecto, sino que llegue al corazón, Señor, por el Espíritu Santo y produzca los cambios favorables para que tengamos un corazón conforme al tuyo. Gracias por tus bendiciones, por tu provisión, por tus victorias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu amor y tu bondad. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Qué gozo realmente participar de la oración, ¿verdad? Y ser agradecidos con el Señor por su amor y por su misericordia. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Alex, ¿verdad? Nuestra hermana Geraldine y David, ¿verdad? Que aunque a veces no salen en cámara, pero sabemos que siempre está allí con su guitarra ayudándonos justamente en esta labor. Muchas gracias por ello y quiero invitar a mis hermanos, si hay alguno que también tiene este talento de la música, de la alabanza y quiere compartir con nosotros, queremos también ser un canal, un medio por el cual también puedas mostrar ese ministerio para la honra y gloria de Dios y edificación de la iglesia. Así que muchas gracias, mis hermanos, y dispongamos nuestro corazón para exaltarle en esta hora. Apocalipsis capítulo 5 verso 11 y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones.
que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder.
todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Aprovecha este momento para adorarle, como si estuvieses allí junto a millones y millones de ángeles adorándole, exaltando al Cordero, quien es digno de recibir honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. De verdad que es una alegría inmensa compartir de esta alabanza para nuestro Señor y Dios. Y qué bueno es que como podemos nosotros entonar a través de este cántico, reconociendo el señorío, la soberanía del Dios Todopoderoso expreso en la persona de Jesucristo, aquel que venció, aquel que es digno de toda la gloria y el honor. Gloria al Señor. Gracias a nuestros amados hermanos por compartirnos con nosotros de este talento y de este ministerio especial. Vamos a tomar, ¿verdad?, en este momento entonces nuestra temática para el día de hoy, sabiendo, mis amados hermanos, que el tema a veces se hace un poco extenso, pero es que la palabra del Señor realmente nos atrae, nos apasiona, nos enamora, y por eso es hermoso realmente que podamos darle siempre ese lugar precioso a la Escritura. Justamente hoy vamos a estar desarrollando un tema que va a tener que ver con el desarrollo de esos primeros avivamientos en la época de los reyes, y justamente vamos a mirar algunas de esas herramientas que caracterizan un verdadero avivamiento, ya que el avivamiento muchas veces ha sido mal interpretado y ha sido sencillamente expuesto como si fuera una circunstancia de emociones, ¿verdad? A veces cuando participamos de alguna reunión que fue realmente muy especial, que nos marcó, y a veces como que lo dejamos en ese momento de la emoción, pero en realidad en cuanto a los cambios y las transformaciones, poco. Hoy vamos a ver realmente dónde nace un verdadero avivamiento y cómo a través de la vida de un hombre, de un rey de Judá como lo fue el rey Asa, vamos a poder comprobar este principio. Así que vamos a titular este capítulo, ¿verdad? Asa, un corazón desconfiado. Justamente ustedes recordarán que hace 8 días iniciamos esta serie hablando acerca de Roboam, ¿verdad? Y aplicábamos un principio que era el principio de la antítesis, donde estábamos mirando nosotros de pronto los ejemplos no buenos o no imitables seguramente en medio de lo que fue la experiencia de este personaje, y que de alguna forma pues nos hacen reflexionar a nosotros sobre cosas que fueron sus acciones que no son dignas de imitar, para que no lo hagamos y para que de esta manera podamos expresar un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso hoy vamos a tomar este personaje llamado Asa. Asa, y básicamente para que tengamos a nivel de cultura general y como un pequeño preámbulo, su nombre significa sanador, sanador. Y esto va a ser seguramente muy remarcado, tal vez no en esta clase, en la siguiente clase lo vamos a observar mucho más detenidamente, pero por ahora tengamos como marco de referencia su nombre, significa sanador. Vamos a encontrar nosotros entonces en la historia de Asa, y recordemos esto, el primer avivamiento de Israel en la época de los reyes o en la época del reino dividido. Y vamos a encontrar nosotros que prácticamente en esos dos reinos de los que hablamos en la clase anterior, reino del norte y reino del sur, en el reino del norte hubo 19 reyes y todos malos. No hay nada que escoger ahí. No hubo un solo rey de Israel, de la parte norte, de la sección norte, luego de la división, que tenga algo realmente bueno que enseñar o que mostrar. En contraste, en el reino del sur sí vamos a encontrar que hubo 20 reyes. De esos 20 reyes, a nivel de la estructura del estudio bíblico, se mencionan 10 de esos reyes como buenos o que se destacaron por acciones muy positivas. Y de entre esos 10, 5 marcaron o marcarán para nosotros realmente algunos casos muy concretos de modelos dignos de imitar, de los cuales uno de ellos es quien estudiaremos hoy, el rey Asa. Dentro de esos 5 vamos a destacar al rey Asa, al rey Josafat, al rey Ezequías, al rey Josías y al rey Joás.
Esos son los 5 que más se destacaron, y hoy vamos a detenernos justamente en uno de esos llamados reyes buenos de Israel, pero que con todo lo buenos también nos van a dejar enseñanzas a través de las equivocaciones que cometieron en su reinado, y que nos dejan enseñanza para no imitar sus pasos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando miramos a nivel histórico, vamos a darnos cuenta entonces que Asa va a ser hijo de Abías, y este a su vez era hijo de Roboam, quien era hijo de Salomón. Así que podríamos decir que bajo esta línea Asa era el bisnieto de Salomón, ¿verdad? Y había recibido la instrucción de su padre Abías, y Abías había recibido toda la instrucción y el ejemplo del rey Roboam, de quien estudiamos hace 8 días. Ya habíamos aprendido, ningún buen ejemplo seguramente le dejó. De hecho, dentro de las cosas que pudiéramos hablar de Abías, no hay mucho que resaltar. Tal vez la palabra solamente se limita a hablar de un reinado muy corto de 3 años, donde tuvo que hacer un enfrentamiento realmente, y Dios le dio una victoria sobre el reino del norte, sus propios hermanos que lo atacaron, ¿verdad? Pero que Dios les dio una victoria contundente a ellos en época de su reinado. No hay mucho más que decir acerca de Abías, más que sencillamente siguió haciendo la repetición de todo lo que recibió de su papá, ¿verdad? Es decir, no rompió como con esa herencia, no rompió con esas tradiciones ni con esa forma equivocada de Roboam, sino por el contrario, lo único que hizo fue mantener una línea totalmente contraria al Señor. Pero es algo que me encanta poder contrastar acá, porque vamos a darnos cuenta en la vida de Asa, a un hombre que, a pesar de que trae toda la herencia, digámoslo así, toda la parte no solamente genética, sino todo lo que fueron las acciones y los hechos de sus antecesores a nivel genealógico, no por eso imitó sus hechos. Algunos muchas veces se han querido escudar seguramente en sus acciones, hablando de que, bueno, así eran mis papás, así aprendí, eso soy yo, o así era mi abuelo, ¿verdad? O así era mi abuela. Entonces, de alguna manera nos quedamos nosotros contemplándonos a nosotros bajo la miseria de las generaciones anteriores y justificando nuestros hechos o nuestras acciones en ese tipo de actitudes que tuvieron nuestros ancestros, nuestros antepasados. Sin embargo, en Asa vamos a encontrar a un hombre realmente diferente, y que nos va a enseñar a nosotros a través de la escritura cosas maravillosas, dignas de imitar, porque este es de la línea de los buenos, y más adelante tocaremos cosas no dignas de imitar. Vamos a tomar la palabra del Señor, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versos 2 al 6, y vamos a iniciar entonces a través de esta escritura. Dice la palabra del Señor: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas más notorias que vamos a encontrar justamente en el reinado de Asa es alguien que va a romper, ¿verdad?, con esa línea, ¿verdad?, que traían sus antepasados realmente en obrar en mal. Y va a ser ubicado básicamente, cuando usted puede mirar el pasaje paralelo, está en Primera de Reyes capítulo 15. Recuerde usted que vamos a encontrar dos secciones que son muy similares, que son la historia de los reyes y la historia de las crónicas. La historia de las crónicas se va realmente a escribir para la época del retorno del exilio, y eso va a ser muy significativo, porque lo que van a hacer básicamente el escritor de las crónicas es poder tomar algunos pasajes que ya habían sido mencionados en los reyes y darles una amplitud, ¿verdad?, en su desarrollo, no solamente para poder contemplar el cumplimiento profético, sino adicionalmente para animar al pueblo a esa nueva etapa que ellos iban a comenzar de retorno a Jerusalén. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuál era la óptica que tenía el escritor. Aquí podemos entonces encontrar en este escrito, que en su pasaje paralelo de Primera de Reyes capítulo 15, a Asa se le ubica básicamente bajo el testimonio que siguió el testimonio de su padre David, es decir,
se le manifestó que su carácter, lo que había desarrollado a nivel de su vida personal, era muy digno de rescatar, que podía parecerse justamente al rey David. Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová su Dios. Así que podemos ver esto de una manera realmente muy entrañable. Lo segundo que podemos observar en el carácter que tiene Asa es que va a ir un poquito como contra esa circunstancia que era muy común y aceptada. Recordemos cuánto se había heredado desde el mismo tiempo de Salomón, cuando había traído esas esposas, ¿verdad?, que le habían llenado de idolatría y de contaminación al pueblo. Todo este tipo de cosas que no se habían nunca eliminado, no se habían quitado. Va a ser Asa justamente quien va a empezar una reforma y va a procurar limpiarlo, quitando todos esos cultos extraños, derribando todos los lugares altos. Y adicionalmente, cuando usted mira el escrito de Primera de Reyes 15, se va a dar cuenta que también va a quitar del país la sodomía, porque se había vuelto también costumbre a nivel de los templos paganos encontrar prostitutos y prostitutas, porque así lo menciona la palabra, ¿verdad? Es decir, había sodomía, habían hombres que se ofrecían en placer para hombres, y todo este tipo de cosas, a pesar de que había pasado, esto se había establecido desde el tiempo de Roboam, y sin embargo había pasado el reinado de Roboam, el reinado de Abías, y aún para el tiempo de Asa todavía existía este tipo de cosas. Es decir, la práctica de la moral del reino en aquel tiempo se había deteriorado. Definitivamente es una constante que puede identificarse en la palabra. Cuando un pueblo se aleja de la ley de Dios, cuando un pueblo se aleja de Dios, es un pueblo que termina perdiendo también sus principios morales. Y es un pueblo que termina, ¿verdad?, haciendo prácticas que son totalmente condenables por la palabra de Dios, y que lo único que hacen es deteriorar dentro de la misma sociedad y dentro de la misma nación esos principios de moralidad tan necesarios dentro de cualquier entorno. Así que vemos que él toma acciones, toma una decisión, derribando esos lugares altos, acabando, sacando la sodomía e impidiendo, ¿verdad?, que este tipo de cosas se puedan manifestar o puedan seguir siendo parte de los rituales de Israel. Adicionalmente, hay algo que me encanta en la palabra y que pues también está escrito en Primera de Reyes 15. Y es que este hombre, ¿verdad?, tiene a su madre, la reina madre llamada Maaca. Cuando usted puede mirar el análisis histórico en la Biblia, a veces pareciera haber una contradicción, y seguramente si usted es uno de esos estudiantes que realmente ha podido encontrar en la escritura algunos pasajes que sean de difícil interpretación, este es uno de ellos. Porque cuando usted mira en todo lo que tiene que ver con el capítulo 15 y todo lo que ha sido el trasfondo del rey Abías, se dice que el rey Abías, su mamá era Maaca, y en la versión, ¿verdad?, en 1960 también habla que la mamá de Asa era Maaca. Pero cuando usted va especialmente a la versión de Jerusalén y a las versiones más modernas, ya se hace un énfasis de una diferencia. Maaca era la mamá de Abías, y se menciona que Maaca era la abuela de Asa. Y esto es importante como un dato bien interesante dentro de la interpretación. Es decir, que esta mujer desde el tiempo antiguo, desde el tiempo del reinado de Abías, ya desde el tiempo del reinado de Roboam, ya esta mujer había empezado a desarrollar una serie de prácticas y de idolatría, especialmente con el ídolo de Acera. Y algunos que realmente son historiadores en la escritura mencionan que justamente tenía una imagen que era horrorosa. Era una imagen que tenía una, digamos, esfinge de las partes sexuales, de la fertilidad, y era el culto que podía ofrecer a este ídolo pagano. Y de esta misma manera, ¿verdad?, había llevado esa idolatría en el reinado de Abías, y se le había permitido hacerlo. Pero cuando Asa llega al reinado, Asa va a tomar una determinación clave. Y es justamente una de las cosas que como líderes debemos evaluar nosotros. La verdadera calidad en el desarrollo del ministerio y del liderazgo está en cuando se puede tener una libertad de aprender a tomar decisiones que ayuden, ¿verdad?, a mantener el corazón de un pueblo para Dios, pero aún en contra de lo que sean los deseos de su familia. Y esto que cuesta, ¿verdad? Porque a veces nuestra familia quisiera mantener una línea un poco diferente a la que nosotros tenemos. Y a veces nosotros quisiéramos comprometer nuestro compromiso con Dios, que quisiéramos aislar nuestra devoción con el Señor debido a todo lo que de pronto nuestra familia desearía que hiciéramos. Maaca era eso.
Maaca quería mantener su estructura religiosa, Maaca quería tener, ¿verdad?, ese culto a Acera, pero vamos a encontrar en Asa un hombre que va a romper un poco con ese vínculo, y a pesar de que su abuela, a pesar de que es una reina madre, de que se le ha ubicado en esa posición, debido a su idolatría, Asa toma la decisión de quitarla del cargo, de exponerla aún públicamente. Imagínense lo que esto debió ser. Imagínense seguramente toda la cantaleta que le daría a Maaca debido a esta determinación que tomó Asa. Pero eso no hizo cambiar realmente la devoción de un corazón, de un hombre que decididamente quería tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que había determinado en su vida poder glorificar a Dios en su ser, pero también en su influencia como líder sobre la congregación de Judá. Y esto es importante que lo tengamos nosotros en cuenta en función de ello. La primera pregunta que deberíamos hacer nosotros en este momento es: ¿deberíamos agradar a Dios antes que a los hombres? ¿Realmente nuestra vida en este momento vive en función de agradar al Señor y de hacer su voluntad y de volver a la palabra? ¿O por el contrario, nos hemos vuelto simplemente personas que queremos agradar a aquellas personas que nos rodean y de esta misma manera entonces encontrar su aprobación? Dios nos ayude para que lo tengamos en cuenta. Justamente es en el círculo familiar de un hombre que la fidelidad verdadera de un hombre es puesta a prueba. Tengámoslo eso como un tesoro para llevar en nuestros corazones. Ahora, después de que cumple con esta serie de decisiones y de determinaciones, él va a darle un mandato a toda la nación. Y el mandato va a ser clave. Él ordena a toda Judá que busque a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora, no hay nada más bonito que esto, porque la búsqueda a la cual está él invitando a hacer nace primero de una parte inspiracional. Es que no es lo mismo cuando ejerces un liderazgo y estás dando instrucciones y órdenes que otros hagan, que el pueblo cumpla, pero tú no estás dispuesto a hacerlo. Creo que la gran diferencia que Asa nos va a enseñar a nosotros en la capacidad del desarrollo de cualquier tipo de liderazgo, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en la nación, porque esto incluye a los gobernantes. La mejor manera de poder estimular a un pueblo a vivir una vida de alta moral, una vida realmente conforme al temor de Dios y conforme a la palabra, es solamente hecha a través desde un punto de vista inspiracional. Soy yo quien debe inspirar como líder el que estas acciones sean producidas dentro del pueblo de Dios. Amén. Vamos a mirar ahora nosotros un punto el cual he querido denominar la confianza de Asa puesta en Dios. Y vamos a mirar segundo libro de Crónicas, ahí donde estamos en nuestra lectura, capítulo 14 y versos 8 al 13. Y dice esta escritura: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Amén. Vamos a ver justamente aquí una etapa muy linda de la vida de Asa. Esa primera parte del desarrollo del liderazgo de Asa es totalmente inspiradora, y vamos a encontrarnos nosotros acá justamente una situación de prueba. Una prueba bastante difícil. Recordemos que cuando uno mira el contexto bíblico va a encontrarse uno por allá en este libro de las Crónicas cómo estaba constituido el ejército de Judá. Y nosotros podríamos decir que bajo la implicación que nos demuestra a nosotros el verso 8 del capítulo 14, nos habla a nosotros, si hacemos la suma, que el ejército de Judá en su totalidad lo máximo que alcanzaba era 580,000 hombres. Esa era la totalidad del ejército con el cual podía contar el rey Asa.
Sin embargo, esta escritura nos va a demostrar a nosotros que se va a levantar justamente uno de los capitanes de Etiopía, ¿verdad? Llamado Sera. Y él va a venir contra el reino de Judá, o sea, contra el rey Asa, con un ejército compuesto por 1.000.000 de hombres. 1.000.000 de hombres. Es decir, que podríamos mencionar con plena certeza que el ejército de Etiopía doblaba al ejército de Judá. Podría realmente, humanamente hablando, bajo la conciencia militar, bajo la conciencia numérica, poder determinar que había alguna posibilidad que Judá pudiese hacer frente al ejército de Etiopía, y que no solamente pudiese hacer frente, sino que hubiese alguna posibilidad de derrotarlo. Definitivamente, cuando uno lo mira desde los números fríos, pues no. Pero la gran diferencia es que Asa, en esta primera parte de su reinado, es un hombre que tiene una confianza totalmente puesta en Dios. No la tiene puesta en sus ejércitos, no la tiene puesta en su armamento, no la tiene puesta en sus habilidades. Ha puesto su confianza plenamente en el Señor. Gloria a Dios por ello. El poder de Dios no está limitado verdaderamente a lo que el ejército de Judá tenía. No está limitado a lo grande o lo pequeño de lo que tú puedas tener. El poder de Dios se manifiesta aún en medio de nuestras debilidades y aún en medio de nuestra incapacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no importa cuál sea la prueba que tú tengas que enfrentar, mi querido amigo, mi querido hermano. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es Dios quien va al frente de su iglesia, si es el Señor quien va caminando fuertemente frente a los ejércitos nuestros, podemos tener la seguridad y la certeza de que la victoria nos es segura con el Señor como nuestro capitán. Aleluya. Él no está mirando cuántos somos. Aleluya. Si puedes mirar eso en la historia, entenderás entonces el por qué 12 hombres que eran sus discípulos lograron causar una conmoción tan grande. 120 que estaban reunidos en Pentecostés lograron un avivamiento tan tremendamente grande, porque había nacido solamente de la dependencia de Dios, de la búsqueda de Dios, del hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso es poder encontrar esto en su palabra. Ahora, uno de los argumentos que encontramos en la Escritura es justamente cuál es el arma principal que está utilizando Asa para enfrentar a su enemigo. Y encontramos realmente en estos versos que acabamos de leer que su arma inicial, su arma única es el Señor. Él por eso va a Dios en oración. Mis amados, qué tremenda enseñanza nos da realmente el corazón de Asa. Asa era un hombre que entendió en esta primera parte de su ministerio como rey siervo de su pueblo, que la mejor manera que podía realmente reflejar al pueblo acerca del poder de Dios era nacer en la oración, era invitar a la oración, era manifestar delante de Dios sus cargas, sus preocupaciones, sus luchas, y encontrar de parte de Dios también sus victorias. Y lo que hace Asa es hacer una oración muy sencilla. Miren que es una de las cosas también que me encanta remarcar en la palabra. A veces nosotros creemos equivocadamente que las oraciones prolongadas y de palabras muy rebuscadas son aquellas que le encantan a Dios. Otras veces podemos tener un concepto errado, que hay una oración de pronto modelo, que en la medida en que yo repita 10, 20 veces esa misma oración o ese mismo rezo, voy a obtener algún tipo de beneficio de parte del Señor. Pero vemos y encontramos en la Escritura que el caso de la oración de Asa es una oración realmente muy hermosa, porque es una oración que nace de la necesidad también del corazón de Asa. Es un hombre que en ese momento se ve expuesto a su fragilidad. Es un hombre que se ve expuesto a su debilidad. Es un hombre que cuando mira números y cuando mira las estadísticas dice no tengo opción. Y cuando el hombre termina, Dios comienza. Allí donde el hombre llega a su límite es la oportunidad para que Dios manifieste su gloria y su gracia de una manera sobrenatural. Por eso hay algo que me encanta ver en esta Escritura, y es algo a lo que te quiero animar. No es la extensión de las oraciones, no es la cantidad de oraciones, no es la cantidad de palabras rebuscadas en las oraciones, no es la cantidad de repeticiones que hagas sobre las oraciones. Es la actitud del corazón que busca el rostro de Dios, que clama su misericordia
misericordia, que en medio de su angustia, de su dolor, de su preocupación, busca el rostro de Dios para honrarle, para servirle, para agradarle. Y eso es lo que Asa nos deja ver acá. Él manifiesta su situación, pero él manifiesta también un acto de fe hermoso al final de esa oración. No prevalezca contra ti el hombre. Él está teniendo una afirmación, una aseveración concreta de entender que el poder de Dios está sobre todas las cosas y Él lo manifiesta en esa fe. Así debe partir una oración sincera del corazón, una oración que entiende su fragilidad, pero que contrasta esa fragilidad no solamente con la grandeza del problema, sino que vea un superior al Dios que va a atenderle en ese problema y en esa situación. Eso era lo que Asa hacía en esta oración. Él podía entender, yo soy frágil, tengo un ejército que es frágil en comparación al ejército etíope, pero te tengo a ti y tú estás sobre el ejército de Etiopía y sobre todas las cosas y para ti no es imposible prevalecer sobre el hombre. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Y saben qué originó esta oración de fe? ¿Saben qué produjo? ¿Cuál fue el resultado? La palabra no lo menciona. Jehová deshizo a los etíopes. Ellos fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Quiero decirlo en palabras propias, ¿verdad? No hay otra forma de decirlo. Jehová peleó por su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos refleja que es Dios quien entró, quien intervino, quien causó, ¿verdad?, que decayera el ejército etíope, que fuese atribulado este ejército, que muriese este ejército, que fuese vencido este ejército, porque Él tiene todo poder y toda autoridad. Y ante el nombre del Señor toda rodilla se doblará y confesará para gloria de Dios que Él es el Señor. Etiopía, con todo y su poder, sus carros, con su fortaleza militar, cayeron, sucumbieron ante un pueblo que se humilló delante de Dios y le permitió a Dios pelear sus batallas. Mis amados, qué enseñanza hermosa nos deja Asa con respecto a la manera y en la actitud en que asumió la problemática. Nosotros, mis amados hermanos, queremos pelear por nuestra fuerza. Muchos de nosotros buscamos como gato panzas arriba, ¿verdad?, patas arriba, defendernos y hacer de alguna manera marañas para que de alguna forma pueda encontrar yo soluciones. Y a veces me meto en discusiones inapropiadas, en conversaciones que no ayudan. A veces busco medios no santos para buscar hacer justicia o para causar tropiezo o problema o destrucción sobre otros. Asa no eligió ese camino. Asa eligió el camino de dejar su pelea en manos del que todo lo puede. Mi amado, si tú y yo nos acercamos delante de Dios en esa actitud y dejamos que Él pelee nuestras batallas, seguramente recibiremos su victoria, porque Él es quien peleará por ti y te dará victoria sobre cada situación y sobre cada momento difícil de tu vida. Aleluya. Esta parte que estamos exponiendo, quiero terminarla en la batalla allí contra los etíopes, mencionando a Asa recogiendo gran botín. Muchos eruditos mencionan que era muy difícil, tal vez que es una equivocación el término de un ejército de 1.000.000. Pero creo que ante esta claridad que se hace referente al botín que se recogió, es una plena indicación que el ejército sí era muy numeroso, porque se redunda en ese sentido. El botín que se recogió de parte del pueblo que había sido derrotado era grande. Ahora, recuerden que en las guerras anteriores, cuando el rey decía, bueno, chinos, nos vamos para la batalla y lo que cojamos, cada quien coja lo que pueda porque lo que ganemos será de todos. Entonces la gente se animaba mucho a salir a la batalla. Y en este momento, pues ellos tenían botín y cuando son desmenuzados por el Señor, Israel, o lo que hace Judá, perdón, el reino del sur, es tomar ese botín que ha sido justamente perdido por un pueblo que ha sido derrotado. Así que es hermoso que podamos nosotros encontrar en la Escritura esta maravilla. Quiero dejar este pensamiento antes de entrar en la siguiente sección. Y es justamente eso. A veces nosotros decimos, bueno, mi batalla es muy grande. Y a veces uno como que dice, bueno, pero ¿por qué a mí me tocan batallas fuertes, batallas grandes? Pero con respecto a la batalla, también quiero hablarte respecto al botín. Cuando las batallas son grandes, los botines también son grandes. Las bendiciones son grandes. Saben, mis amados hermanos, a veces Dios nos tiene que permitir a nosotros vivir momentos de dificultad, de prueba, pero el Señor no nos dejará para siempre allí.
Él no dejará para siempre caído al justo, y con plena certeza Él nos levantará, nos edificará, nos extenderá su mano, su diestra de poder, nos dará su bendición, y detrás, aleluya, de su presencia con nosotros, un gran botín nos espera. ¿Cuál será esa bendición que Dios tiene reservada? Aquello por lo que has luchado, por lo que has soñado, por lo que has clamado al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Solamente espera a Dios verlo obrar y vas a encontrar la respuesta que tanto anhelabas en tu corazón. O más que eso, lo que Dios tenía reservado para ti, que era mayor de lo que imaginabas. A veces te conformas pidiendo cosas así pequeñas y Dios dice, no te conformes con lo bueno, yo tengo para ti lo excelente. Mi amado, no te conformes con las cosas como vienen. Dios trae detrás de sí, detrás de su bendición, gran botín sobre tu vida, gran bendición que si la recibes en el nombre de Cristo vas a poder disfrutar juntamente con los tuyos. El siguiente punto, quiero mencionar acerca de cómo nace un verdadero avivamiento. Y es basado justamente ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Y voy a mirar los primeros 8 versos para que podamos trabajar acerca de cómo nace un verdadero avivamiento. Y esto nos va a servir a nosotros de un gran colofón para darnos cuenta cuál es la forma en la que Dios quiere que nosotros desarrollemos la labor como iglesia, como ministerio y dónde nacen los verdaderos avivamientos. Dice la Escritura, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. En esta nueva etapa vamos a encontrarnos a un Asa que viene pletórico de la victoria, ¿verdad? Muchos de los grandes peligros que nosotros como seres humanos tenemos es justamente cuando alcanzamos el éxito. A veces cuando las cosas salen bien, suele convertirse en algo peligroso, en algo que de alguna manera desvía nuestra atención, algo que de alguna forma también deja en nosotros simplemente el que ya no nos preocupemos y como que las cosas tienen que seguir automáticamente siendo exitosas. Sin embargo, vamos a encontrar que Dios en la vida de Asa va a intervenir en 2 momentos muy particulares. En el día de hoy estaremos hablando de uno de ellos y es basado en las palabras en las cuales Dios usó al profeta Azarías. Y ya en la siguiente lección estaremos tocando justamente otra intervención a través de otro profeta que en su momento hablaremos, cuyo nombre es Hanani. Pero acá, con Azarías, Dios va a permitir traerle un mensaje oportuno a un hombre que se siente lleno de éxito y de gozo. Cuando has obtenido una gran bendición, mi amado hermano, cuando has podido ser usado por Dios a través del desarrollo de tus talentos, o a través de un ministerio, o a través de una evangelización, o a través de tu éxito material o económico, porque tuviste una idea de negocio, porque la idea funcionó, porque las cosas a nivel de tus clientes fluyen y porque eres exitoso y próspero a través de la economía. O tal vez porque en medio de todo, en el desarrollo de lo que ha sido el liderazgo, has visto una influencia positiva en muchas personas y puedes sentirte realmente exitoso en aquello que tú haces. Seguramente en ese momento lo que uno menos quiere es recibir palabras de alguien que le venga a decir a uno cómo es que se cuecen las habas, ¿verdad? Me acabo de comer las arepas más deliciosas, asadas, deliciosas, ricas, las disfruto, con buen quesito. Y de pronto alguien viene a llamarme la atención a que, bueno, tenga cuidado y coma más bien habas. Seguramente eso no nos gustaría mucho. Pero vamos a encontrar nosotros en esta primera parte, en el corazón de Asa, un corazón realmente dispuesto a mantener una edificación constante. Y lo que vemos nosotros es que Azarías va a traer una palabra profética hermosa que va a tener que tomar Asa en una manera realmente interesante. Y lo que le dice Azarías a este hombre, a este rey de Judá, es: Jehová estará con vosotros si estuviereis con él.
¿Qué podemos encontrar nosotros a través de este parámetro, verdad? Para el profeta y para Dios mismo a través del profeta es muy importante que Asa permanezca en esa comunión, permanezca realmente en el Señor. Saben, muy fácilmente uno pudiera en algún momento obtener una victoria y fácilmente empezar a desligarse del Señor, porque se cree uno exitoso, porque se cree uno con las habilidades. Sin embargo, la advertencia que recibe Asa es: no dejes que el éxito te enceguezca. No dejes, ¿verdad?, que las circunstancias que estás viviendo ahora de paz, de armonía, de bendición, de prosperidad, desvíen tu corazón de permanecer en el Señor. Recuerden ustedes, a mí me vincula inmediatamente con Juan capítulo 15. Recuerden las palabras de Jesús cuando está hablando acerca de la vid verdadera a sus discípulos. Y Él le dice, ¿verdad?, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, será hecho, ¿verdad? Y es que antes de poder recibir el fruto, el producto, la bendición, ¿verdad?, se antecede a esos dos prerequisitos: que nosotros permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Quiero decir esto y remarcarlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy los movimientos de esta nueva ola que nos invitan a nosotros a declarar y hablar y a proferir palabras, y que lo que yo diga será hecho, y que lo que ate en el cielo será desatado, lo que ate en la tierra, será desatado en los cielos, etcétera, 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 colocando sobre nuestra boca un poder y una autoridad que no es, ¿verdad? Simplemente ha sido la manera como se ha querido manipular esta palabra para hacer creer y para tratar de manejar, ¿verdad?, en la psicología humana el pensamiento positivo y el hablar positivo. Pero no es eso. La Biblia nos enseña a nosotros la necesidad de permanecer en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotros. Si esas dos condiciones se cumplen, pide lo que quieras y será hecho. Amén. Es decir, que antes de pedir debo evaluarme. ¿Estoy permaneciendo en el Señor? ¿Mi vida está aferrada a Cristo? ¿Vivo en obediencia delante de Él? ¿Él es mi Señor y mi Dios? ¿Es mi Salvador? ¿Vivo para Él? Ahora, ¿qué está escrito en su palabra? ¿Medito en su palabra? ¿Estudio su palabra? ¿Creo su palabra? ¿Practico su palabra? Entonces, pide lo que quieras, será hecho. Porque aprenderás a orar no conforme a tus caprichos personales, sino que aprenderás a orar conforme a lo que está escrito en la palabra, su voluntad perfecta. Y cuando oras, porque las palabras de Dios están en tu corazón, el verdadero avivamiento nace en la palabra, ¿verdad? Cuando esas palabras llenan tu corazón, hinchen tu vida de la palabra del Señor, entonces, mi amado hermano, hay una comunión perfecta que te permite orar como conviene. Es una oración que te invita a orar no bajo el argumento egocéntrico o bajo el argumento materialista o bajo el argumento egoísta, sino que aprenderás a orar conforme al Espíritu de Dios te dirige por la palabra para que sea hecha su voluntad, no la tuya, no la mía. Amén. Entonces la palabra del Señor nos remarca a nosotros la importancia de que exista esa permanencia en Él. Oh, mis amados, nosotros tenemos que aprender a entender que la gratitud de nuestro corazón después de la victoria, y esto me encanta ver en el rey Asa, él pudo haber dicho: no, momento, yo tengo el método, yo soy el que soy el líder acá, soy el rey, soy yo quien debería haber tomado esta acción y esta actitud, no me vengas con esas palabras. Pero tuvo una actitud humilde Asa en este caso, al menos con Azarías. Próximo domingo veremos que lamentablemente no terminó igual. Pero para este momento tiene un corazón dispuesto, tiene un corazón realmente humilde, un corazón que reconoce a Dios, un corazón que sirve al Señor, que pone plena atención a la palabra y que desea someterse totalmente al Señor. Recibe esa palabra, y al recibirla también encontró este hermoso pasaje que le dijo a Azarías: si vosotros estuvierais con él y si le buscareis, será hallado de vosotros. Aleluya. Miren esto hermoso: si ustedes estuvieran con Él y le buscareis, será hallado de vosotros. No sé cuántos tenemos de pronto un pensamiento. ¿Recuerdan ustedes cuando se jugaban las escondiditas americanas? Bueno, aquí en nuestro contexto latinoamericano, o por lo menos colombiano, ¿verdad?, jugábamos mucho ese tipo de escondiditas.
Y esas escondiditas cuando éramos niños, ¿verdad? De pronto había esa chica, esa niña que de pronto nos llamaba mucho la atención y lo que uno trataba era de que si la persona que tenía que salir a buscar era esa niña que a uno le gustaba, pues entonces uno buscaba, trataba uno como ni de esconderse, ¿verdad? Uno ni se escondía, uno trataba de ser muy evidente. Ahora, si era la feita, pues entonces uno buscaba esconderse lo más que pudiera, ¿verdad? Pero realmente cuando era agradable, uno buscaba, eso de esconderse era realmente entre comillas, porque prácticamente uno se hacía evidente. Uno se hacía muy cerca del lugar donde empezaban a buscar y empezaba a mover hasta las cosas para que de alguna manera, ¡hey, aquí estoy, encuéntrame! Pues déjame decirte que eso es lo que Dios hace justamente cuando existe en nosotros ese deseo que nace de Él. Ese deseo que Él pone en nuestro corazón por amarle, por buscarle, por adorarle. Cada vez que el Señor coloca ese sentir y ese deseo en tu vida y tú sales realmente a buscarle. ¿Te acuerdas el libro del Cantar de los Cantares? Ahora mismo se me viene al corazón y a la mente cuando sale esa novia buscando a su amado y desespera porque no le halla, aleluya. Pero aquí lo que encontramos es que el Señor dice, si estuvieras con Él y le buscarais, será hallado de vosotros. Él te ha dado una promesa como se la dio a Asa. Si ustedes toman la actitud en su corazón de buscarme, si entienden y tienen el deseo de poner su oído a mi ley, a mi palabra, si buscasen realmente mi rostro, yo me dejaré encontrar. Ustedes me van a encontrar, me van a hallar, aleluya. Y no hay nada más hermoso que ello, aleluya. Y mire lo hermoso, esto ya estaba escrito en el Deuteronomio capítulo 4 y verso 29. Lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, aleluya. Y en el Nuevo Testamento el verso tan conocido de Mateo 7:7, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, aleluya. Qué hermoso es poder encontrar esta revelación en su palabra. Hay un Dios que desea, que anhela ser encontrado, amén. Hay un Dios que está diciendo, búscame, si me buscas me encontrarás. Si tú eres quien tomas esta actitud ahora en tu corazón de querer escuchar su voz, de anhelarle, de querer realmente saber más de Él, más de su palabra, menos de cuentos, menos de cosas que normalmente nos están llenando en los púlpitos, pero más de su palabra, más de la profundidad de su escrito para nosotros. Si lo buscamos de corazón, ciertamente le hallaremos, aleluya. Y quita ese pensamiento materialista, porque esas cosas del botín son añadiduras y ya hablaremos un poco qué pasó con el botín. Pero déjame decirte esto en concreto, mi amado hermano, mi querido hermano y amigo en esta hora. El verdadero deseo de Dios es ser encontrado. Y cuando tú le encuentras a Él, entiendes que las añadiduras no son más que eso, añadiduras. Pero quien realmente anhelas, a quien realmente amas, a quien realmente necesitas, a quien realmente deseas conocer, es al Señor. Por eso Pablo pudo decirlo claramente cuando él dijo, yo fui en todas las cosas bajo cosas en las que pudiera gloriarme. Y mencionó el listado de todas las cosas de las que podría gloriarse. Pero luego dice, ahora todo eso lo tengo por basura a fin de conocerle. ¡Aleluya! Qué hermoso es que cuando Pablo quiso ir a perseguir creyentes, llamándose Saulo de Tarso todavía, persiguiendo creyentes en Damasco, encontró al que no buscaba. Porque así fue Dios. Dios decidió revelarse, se le salió al encuentro, se salió detrás de la cortina y dijo, aquí estoy, me estabas buscando a mí, es a mí a quien persigues. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos perseguido a Dios? ¿Cuántas veces nosotros equivocadamente? ¿Cuántas veces nosotros de una manera seguramente irracional hemos querido atentar contra el nombre de Dios? ¿O hemos querido hacer cosas en nombre suyo y sin embargo estar lejos de Él? Pero qué hermoso es cuando Dios mismo decide revelarse. No hay nada más hermoso que su autorrevelación. Cuando Él llega a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando se muestra tal cual es y cuando le vemos, aleluya, no tenemos otra cosa más que elegirlo a Él, porque no queremos a nadie más que nuestro amado Señor. Alabado Dios. Pero des en cuenta que también Azarías coloca unas palabras proféticas en el otro sentido. Si le dejareis, Él también os dejará. Si le buscan, le hallan. Pero si lo dejan,
Él lo dejará. Muchas veces nosotros hemos malinterpretado este sentido, ¿verdad? Pero tenemos que manifestarlo e interpretarlo bajo la concepción de uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Y es que Él es inmutable, no cambia. Es decir, Dios sigue siendo el mismo. Voy a colocar un poco este ejemplo, ¿verdad? Para que podamos comprender lo que dice Azarías a través de esta profecía. El Señor dice, yo estoy aquí. Y vamos a colocar seguramente este ejemplo. Yo estoy aquí, ¿verdad? Si tú me buscas, me encuentras, ¿verdad? Pero si tú te alejas, si me das la espalda y si decides irte, pues no vas a disfrutar de mí. ¿Quién cambió? Él sigue ahí. Él está ahí. Y sigue su palabra vigente. Y siguen sus promesas listas. Pero le dice a este hombre, ¿verdad? Si me buscas, me hallas. Pero si no me buscas y me das la espalda, pues no estaré. ¿Quién cambió? No fue Dios. Fue el carácter del hombre. Es el hombre quien decide alejarse de Dios. Es el hombre quien decide no buscar a Dios. Y esa es su condenación. La condenación del hombre ha sido justamente eso. Que el hombre, en vez de buscar a Dios, ha decidido irse de Dios. Nada más terrible que esta verdad. Aleluya. Otra de las cosas que se revelan por este pasaje es que sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, la nación venía de una época de los jueces donde realmente el pueblo iba y venía en catástrofes, en desilusiones, en desobediencia delante de Dios. Pero había un tremendo problema. El pueblo no recibía la enseñanza de la palabra de Dios. Nótense dónde está el meollo del asunto. ¿Dónde nace el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento no nace en las emociones. El verdadero avivamiento no nace por tener un templo súper lujoso, con sillas muy cómodas, donde puedan colocar hasta el maíz pira, ¿verdad? Las palomitas de maíz, y donde puedan sentarse realmente a escuchar justamente lo que presenten. El verdadero avivamiento nace en la palabra. El verdadero avivamiento nace por la palabra. Y lo que encontramos acá es que la verdadera preocupación que había en Dios es que el pueblo de Dios no está recibiendo la ley del Señor, no está recibiendo la palabra de Dios. Y esto produce en el corazón de Dios una gran preocupación. Porque ha sido el fracaso de la nación, porque ha sido el fracaso del pueblo, porque se apartaron de la ley de Jehová, se apartaron de la palabra santa del Señor. Hoy quiero en el nombre de Jesús exhortar no solamente a esta iglesia amada, aleluya, que ha desviado su corazón de la palabra, que se ha alejado de la palabra, que se ha alejado del precepto de Dios. Quiero llamar la atención a nuestros gobernantes. Si como Asa tuviéramos la decisión de atender este consejo, si como Asa volviéramos nuestro corazón a Dios y permitiéramos que Él hable su palabra, enseñe su palabra, aleluya, entonces veríamos en nuestras escuelas, allí desde los parvulitos, en nuestras escuelas, en nuestros jardines, en nuestras universidades, en nuestros colegios, veríamos la gloria de Dios, veríamos a unas nuevas generaciones levantarse con principios de moral, con principios de temor de Dios, en obediencia delante del Señor. Y todo ello, mi amado hermano, lo único que produce es verdadero avivamiento, una transformación del carácter social de la gente. Veríamos una productividad, veríamos nosotros un progreso, veríamos prosperidad en aquellas cosas que hiciéramos, por cuanto la base, la estructura, el nacimiento de un buen avivamiento está en la palabra de Dios. Si escucháramos hoy su voz, si no endureciéramos su corazón, si atendiéramos a su llamado, si atendiéramos a su palabra, seguramente veríamos nosotros un despertar glorioso a través de esta bondad de Dios. Aleluya. Pero dice la Escritura, mencionando aquella narrativa: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Saben, mis amados? Bendito el problema, bendita la prueba, bendita la dificultad que nos acercaron a Él.
porque fueron la excusa perfecta que nos permitieron contemplarle y conocerle. Azarías está tomando esta reflexión del tiempo de los jueces y dice: cada vez que el pueblo encontró en la desobediencia el motivo de su ruina, cuando la nación se olvidó de Dios y de sus estatutos y terminó bajo terribles azotes de los enemigos, allí en su dificultad, allí en su tribulación, allí en su necesidad, buscaron al Señor. Allí en su situación extrema, ellos se acercaron al Señor y se convirtieron al Dios de Israel. Le buscaron y Él fue hallado de ellos. Aleluya, aleluya. Me encanta ver esta manifestación de cómo es Dios. No se hace el duro, no es el que se esconde para no ser visto, sino que cuando la misma prueba y dificultad llevan al ser humano para que recuerde que debe volver su mirada a Dios, ahí está Dios diciendo: aquí estoy, me estás buscando, estoy aquí, mírame a mí. Yo soy tu salvación, yo soy la fuente de tu respuesta, soy yo quien tiene esa solución para la situación particular que tienes. Si solamente me miraras a mí, si dejaras de mirar seguramente a lo que estás mirando ahora, a los distractores que te tienen entretenido en este momento, si solamente atendieras a mi voz, si solamente te acercaras a mi palabra, si solamente me permitieras acercarme a tu corazón y revelar en tu vida lo que tengo reservado para ti, si solamente me dieras esa oportunidad. Y sabes, esa tribulación bendita que Dios permitió sobre nosotros nos llevó a doblegar nuestra rodilla, nuestro ego, nuestro orgullo, y a entender que le necesitamos, que sin Él no somos nada, que si nos lo quitan a Él, nos quitan la vida, porque Él es la vida y la luz de los hombres, que cuando lo podemos tener a Él, aleluya, nuestra vida siente la plenitud. Pero si estamos lejanos de Él, no importa lo que hagamos, no importa lo que tengamos, nuestra vida lo único que tendrá serán vacíos, porque hay un vacío en forma de cruz en nuestro corazón que nada ni nadie puede llenar, excepto la cruz de Cristo. Lo deseamos, lo anhelamos profundamente, y qué hermoso es poder encontrar que para la época y el periodo de los jueces, eso fue una constante, aunque se rebelaron. A mí me encanta esto, wow, wow. Muchos de nosotros en nuestra humanidad, cuando lo miramos de esta forma, tendríamos que decir: si alguien nos falla, estamos esperando que venga, ¿verdad? Y cuando venga, seguramente estaremos dispuestos a ir a recriminarle, a decirle, a condenarle, a señalarle, a herirle, a abatirle, a vengarnos si es posible. Pero lo que hace el amor y la misericordia de Dios es tan diferente a lo que hacen los hombres, a lo que hacemos los hombres. Sencillamente Él en su amor y en su misericordia no retiene para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Cuando le miramos a Él, a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros infringimos su ley de continuo, Él está presto allí a cuando levantemos nuestra voz y nuestra mano a decirle: ayúdanos, Señor. Y ahí Él está dispuesto a atendernos, a correr, a abrazarnos, a limpiarnos, a santificarnos, a atraernos a Él, a revelarnos su palabra. ¡Qué Dios de amor y misericordia tenemos! Y es lo que menciona Azarías a través de esta revelación profética. Aleluya. Pero mire algo que me encanta también en este pasaje que estamos definiendo. Ese término: esforzaos vosotros, pues hay recompensa para vuestra obra. Uno puede encontrar algo hermoso, y es como Dios se encarga de alentar. Quienes somos seguidores de los deportes, especialmente como el ciclismo, aunque en la mayoría de deportes ocurre, pero si tú vas al Tour de France, ¿verdad?, encontrarás allá todo el pueblo diciendo: ¡ale, ale, 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 ale!, ¿verdad? Seguramente uno puede encontrarse: ¡vamos, vamos, vamos! ¡Puedes! ¡Esfuérzate, dale! ¡Ya vas a llegar! ¡Lo vas a lograr! ¡Oh, santo el Señor! Si hay algo que podemos encontrar de parte de nuestro Dios, siempre es esa palabra de aliento. Hay recompensa para vuestra obra. No desmayes, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo todos los días de tu vida. Esfuérzate, no desmayes, ánimo, lo vas a lograr. Yo estoy contigo, no te he dejado, no te he desamparado. Cuenta conmigo, aleluya. Y esas son las palabras que recibe justamente el rey Asa, un Dios que está dispuesto a dar perdón y restauración. Es el Dios que tú y yo necesitamos hoy, ¿verdad?
Es el Dios que anhelamos y deseamos con todo el corazón. Vamos a mirar los versos 8 en adelante de este capítulo, donde la escritura dice de la siguiente manera: Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Verso 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Amén. Aleluya. Miren cómo comienza esta siguiente sección de qué ocurrió después de haber Asa recibido las palabras del profeta Azarías. Anhelo de todo corazón que luego de recibir esta palabra pueda tener en tu corazón el mismo impacto que tuvo en el corazón de Asa. ¿Qué hizo Asa? Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. Esta fue la respuesta buena y piadosa. Él no se volvió simplemente fatalista o pasivo. Qué cansón esa palabra, y ahora ¿por qué viene a decirme esto el profeta? No, al contrario. El rey Asa va a actuar basado en el corazón abierto de Dios para restaurar y perdonar. ¿Saben? La respuesta correcta que uno puede tener ante el anuncio y el mensaje de Dios debe ser una total un total compromiso y de mayor amor y pasión justamente hacia la obediencia. Muchos malinterpretan este pasaje basados en el hecho de salvo siempre salvo, o de lo que es el que el Señor nos mantiene, ¿verdad?, en esa salvación, como una excusa para justificar el pecado y para decir simplemente, como Dios es un Dios rico en misericordia y con su gran amor me perdonó, pues simplemente fallo, peco y me arrepiento y ya, y vuelvo y peco y me arrepiento, y vuelvo y peco y me arrepiento. Y lo hacemos ya de una manera abierta, ya lo hacemos de una manera descarada en nuestras vidas, ya lo hacemos de una manera desnaturalizada. Pero no es eso. Mire lo que ocurrió con la palabra profética de Azarías en la vida de Asa. Lo que lo lleva a él es a una obediencia inmediata. Él no dijo, como Dios es perdonador, entonces volvamos a este reino una nada. No. Cuando recibió esa palabra dijo, entonces hay que quitar ídolos. Es cierto, vengo una victoria grande, pero hay que quitar ídolos. Hay que derribar lugares altos. Hay que quitar las cosas que me alejan de Él. Hay que derribar los argumentos que se han levantado, ¿verdad?, en mi vida para creer que sin Él puedo vivir, que puedo vivir independiente. Lo que me hace sentir que soy una isla independiente, que puede seguir adelante y vivir de una manera independiente. No, lo que hace justamente es eso, Asa. Ahora, porque el Señor me dio esta palabra, entiendo que debo desechar lo que no le agrada a Él. Pero no solamente eso, mis amados, no solamente es quitar lo que no sirve, sino es reparar lo que debe servir. Asa nos demuestra las dos cosas. Quita lo que no sirve, pero repara el altar de Jehová. Lo repara. ¿Sabes cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios hoy? Tal vez tu corazón está herido. Tal vez tu corazón está devastado. Tal vez tu corazón está atravesando momentos difíciles y tu comunión con Dios ya no es la misma. ¿Cuánto tiempo hace que no sacrificas un sacrificio de alabanza para Dios? ¿Cuánto hace que no emana una adoración limpia para Él? ¿Cuánto hace que no nace una oración que fluya y sea incienso agradable delante de su presencia? ¿Cuánto hace que no te quebrantas con su palabra en su intimidad? ¿Cuánto hace que lo hemos dejado esperando en la intimidad? ¿Cuánto hace que no tenemos esas charlas, esas comunicaciones hermosas, preciosas que solíamos tener? Hay un altar dañado, ¿verdad? Hay un altar que se ha llenado de enojos, de iras, de celos, de contiendas. Hay un altar que se ha llenado de telarañas, porque hay un ausentismo completo, porque dejamos de buscarle, porque dejamos de sacrificar para Él. Pero lo que la palabra del Señor nos invita hoy es a que reparemos un altar,
yo no solo quiero reconocer mi pecado, no solamente quiero reconocer las cosas donde he fallado, no solo quiero reconocer donde he hecho de las cosas ídolos, o de las personas ídolos, o de las organizaciones ídolos, o de mis líderes ídolos. No solo quiero reconocer eso, quiero reconocer que mi altar necesita una reparación urgente, que mi altar necesita volver a funcionar, que mi altar necesita reinaugurarse, que mi altar necesita repararse, porque necesito presentarme delante de Dios con un altar dispuesto para sacrificar delante de Él aquello que solo le pertenece a Él. Por eso, mis amados hermanos, cuando podemos encontrar realmente una reparación y una restauración del altar, mire lo que ocurrió. Y con esto termino justamente la enseñanza del día de hoy. Muchos de Israel, muchos de los del reino del norte, se pasaron hacia el reino del sur, porque se dieron cuenta que Jehová estaba con él. ¿Saben? Solo Dios marca la diferencia. Es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Es el Señor en nuestras vidas lo que anhelamos. Eso que tú puedes reparar hoy y recuperar hoy. Puede ser ese milagro que están esperando muchos para que sean atraídos a la casa de Dios. Es lo que muchos están anhelando poder ver también y decir aleluya, allí está la presencia de Dios. Una cosa anhelamos en este ministerio, y es que la presencia de Dios se manifiesta en todo momento, que su amor, su palabra fluya sobreabundantemente, y bendecimos los ministerios de aquellos que pueden entender que es necesario volver a la palabra, que el verdadero avivamiento nace en la palabra, y que cuando la palabra de Dios nos confronta, nos hace quitar los ídolos, tumbar los lugares altos y volver a reparar el altar para que sea la presencia de Dios manifiesta entre nosotros de una manera sobrenatural y especial. ¡Aleluya! ¡Qué invitación hermosa te hace el Señor hoy! Deseo de todo mi corazón que aquello como termina Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 11 al 15, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído. 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Amén, amén, amén. Por eso les decía que al final les tocaría el tema del botín. ¿Saben? Cuando puedes reconocer en tu corazón la razón de la victoria, cuando puedes entender quién es el sujeto de la victoria, cuando puedes comprender quién es quien pelea tus batallas, quién es el que desea ser encontrado, quién es el que desea que le busquemos, quién es el que desea nutrirnos con su palabra de vida, entonces la única respuesta natural es decir, el botín es del Señor. Aleluya. Por eso de eso que sacaron del botín, los bueyes y las ovejas, se los sacrificaron a Dios. Cuando realmente nosotros sentimos la llenura en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho, nada nos limita el poder darle a Dios lo que le pertenece, y nada nos limita de poder ser generosos para que la obra de Dios se extienda. Eso hizo este pueblo. Saben, mis amados, es muy importante que tú y yo entendamos ello. Si nos hemos amarrado, si nos hemos apropiado de las cosas del botín que Dios nos proveyó, deberíamos hacernos una pregunta. ¿En realidad estamos honrando y glorificando al Dios que proveyó esa victoria? ¿O estamos aferrados nosotros al botín y no al Dios que dio el botín? ¿Saben? Una de las cosas que caracterizó la iglesia primitiva era eso. Todo lo tenían en común. Nadie tenía las cosas como propias. Eran de comunidad. A veces nos cuesta soltar. Pero cuando le reconoces a Él como el Dios de la victoria, como el Dios que merece toda gloria y alabanza, sabrás que todo es de Él y para Él. Que reconozcamos su obra. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, cómo termina este pasaje. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban,
y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Iglesia amada, familia, hoy los animo en el nombre del Señor. Yo quisiera que usted saltara conmigo de gozo en esta hora. Ellos hicieron un pacto con Dios, se comprometieron con el Señor, que le buscarían, que le servirían, que le honrarían, que atesorarían su ley. Ellos se comprometieron diciendo: y el que no lo haga, que muera, sea grande o pequeño. Pero hicieron un compromiso con Dios de fidelidad, de lealtad. Y ese compromiso con Dios trajo avivamiento, porque fue un compromiso que nació en la palabra. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, entonces nace en tu ser el anhelo de obedecerle, de servirle. Y eso produce gran gozo, gran júbilo. Suenan las trompetas, suena con alegría, aleluya. El pueblo de Dios exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo más hermoso, le exaltaron porque fue hallado por ellos. Cuando contemplaron la ley, cuando contemplaron su palabra, le encontraron. Y al encontrarle, el Señor les dio paz por todas partes. Si has comprendido este sermón, entenderás que como Asa y como el reino de Judá, puedes tener la oportunidad de acercarte a Dios, de recibir su palabra, de encontrarlo en su palabra. Y al encontrarlo, vas a encontrar que Dios te dará paz en todas las cosas. Te dará paz interior, te dará paz en tu familia, te dará paz con tus vecinos, con tu entorno, compañeros de trabajo, de estudio. Aún a sus enemigos, dice la palabra, hará estar en paz con él. Amén. Te dará paz emocional, te dará paz en todas las áreas de tu economía. Te dará paz y tranquilidad, porque todo fluirá de la buena mano de Dios para ti. ¿Quieres esa paz? Él está dispuesto a ser hallado si le buscares. Soberano Señor y Dios, llegamos al cierre, Señor, de esta primera parte del reinado de Asa. Un reinado que en su primera parte dio un fruto digno de imitar. Actitudes en su corazón que realmente nos hacen reflexionar a nosotros, Señor. Que nos confrontan en nuestra vida y nos hacen ver realmente en él un ejemplo como un rey bueno en su primera parte, que tomó decisiones correctas y a tiempo. Un hombre que fue humilde y recibió el consejo del profeta, recibió la palabra de Dios, permitió que la palabra de Dios fuera enseñada en Judá, para que todo el pueblo reconociera al Señor, para que hicieran un compromiso y un pacto delante de Dios, para que ese compromiso de Dios y de los hombres de la nación pudiese ser tal que realmente las victorias de Dios se vieran manifiestas en todas las áreas de su vida y trajese el Señor paz. Hoy, Dios, al reflexionar en esta palabra, me siento identificado. Reconozco lugares altos, reconozco altares de ídolos en mi vida, de personas, de cosas, de materialismo, de orgullo, de vanidad. Reconozco en mi vida, Señor, áreas que necesitan ser transformadas. Áreas donde necesito que esos lugares altos sean derribados, destruidos y no haya más lugar en mi vida, mi amado Rey. Pero no solamente te pido que me ayudes a derribar esos ídolos y a derribar esos lugares altos y a consagrar mi vida delante de ti, sino también te pido, dame la sabiduría para que el altar de Jehová sea reconstruido en mi vida. Ese altar, Señor, necesita ser restaurado hoy. Te pido, Señor, que ahora permitas que ese altar en cada corazón sea restaurado, para que venga de tu presencia esa palabra oportuna que restaura, que renueva, que restituye. Te pido, Señor, para que esas bendiciones que han sido provistas por ti puedan ser sacrificadas sobre ese altar. Eso que nos has dado de gracia podamos darlo, Señor. Ese botín que nos has permitido sea ofrendado también para ti, porque tú lo mereces todo, Señor. Te pertenece a ti. Tú eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi victoria, eres mi todo. Aleluya. No hay nada más que anhele que no seas tú. Todas las demás cosas son solo añadiduras. Hoy nos rendimos a ti, nos sometemos a ti y nos entregamos a ti. Gracias por este momento que tú nos has regalado y en el cual podemos descansar delante de ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Hoy terminamos esta primera parte. Próximo domingo estaremos terminando la vida de Asa. Seguramente algo más desesperanzador, porque ahí nos va a llevar a un contraste. Muchas veces las victorias de hoy no podemos descansar en ellas. Ni la fe que tengo hoy es suficiente para mañana. Eso lo aprenderemos el próximo domingo, porque eso nos dejará ver Asa en el cambio rotundo que tuvo en sus últimos días. Que Dios nos ayude para contemplarle a Él a través de su escritura. Les animo en el nombre del Señor para que pongamos por obra esta palabra, mis amados hermanos. Mi deseo no es realmente ser famoso ni encontrar el aplauso o el reconocimiento. Mi único deseo es honrarle a Él, es poderle servir siendo como ese profeta de Dios, como ese hombre de Dios que trae la palabra de Dios, porque eso es un profeta en su esencia. Es quien toma la palabra de Dios para llevarla a un pueblo, para llevarla al arrepentimiento, a la conversión. Por eso de todo corazón, mi amado hermano, espero que esta palabra cumpla ese propósito, porque sé que no volverá vacía. Dios permitirá que se cumpla el propósito para el cual la envió. Así que deseo una semana llena de bendiciones, de muchas victorias, que aunque tengamos que enfrentar, ¿verdad?, al ejército de Etiopía, aunque sea contra 1 millón de soldados, mayor es el que está por nosotros que el que está en el mundo. Ten confianza y seguridad. Recuerda siempre eso. No olvidemos, mis amados hermanos, todo lo que significa para nosotros el mantener la oración. Gracias a Dios por su intercesión, por su clamor, a nuestro ministerio activo de intercesión. Gracias por su compromiso. Hemos visto respuesta de Dios. Gracias al Señor, que ya el señor Jimmy Salinas, quien estaba bastante grave, gracias a Dios ya recibimos muy buenas nuevas de la bendición de Dios sobre su vida y de su restauración en su salud. Gloria a Dios por ello. No cesamos de darle gracias al dador de la vida porque lo ha hecho posible. Y también a cada uno de los hermanos hemos orado por varias situaciones, algunas de situaciones no solamente físicas, sino también emocionales, algunos cuadros depresivos, y creemos en que Dios es suficiente para llenar el corazón de cada una de estas personas y seguimos creyendo en la obra perfecta de Dios en sus vidas. Así que, mis amados, les doy gracias también. Ya esta mañana tuvimos la oportunidad de estar compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad?, en el lugar que Dios ha abierto, y seguiremos allí. Si usted tiene el deseo y el interés de acompañarnos en alguna de nuestras reuniones ya físicas, estamos teniendo, ¿verdad?, en el salón comunal de la urbanización de Altavista del Cidel, la oportunidad de compartir la palabra los días de domingo sobre las 9 de la mañana. Así que si usted desea participar con nosotros, déjenoslo saber a través de un mensaje, porque recuerden, solamente tenemos en ese lugar 18 cupos habilitados. Así que solo las 18 primeras personas son las que tienen ese privilegio de poder compartir juntos en adorar al Señor, exaltarle allí en la presencia de Dios, tener tiempo para la oración y especialmente para algo que se necesita mucho hoy en día, la palabra de Dios. Así que, mis amados, les dejo eso. Síganos a través de nuestra página de Facebook oficial, ¿verdad?, Mi Familia para Dios Oficial, donde estamos desarrollando también nuestros devocionales, ¿verdad?, los días martes y jueves cuando nos es posible salir al aire. Y también, ¿verdad?, nuestra reunión de niños vía Zoom, los días sábados, 6 de la tarde. Gracias a Dios porque estamos enseñando a los niños, justamente nuestros maestros comprometidos, trabajando porque nuestros niños aprendan palabra de Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Y de todo corazón que la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Recuerde siempre, mi familia para Dios, tu familia. Dios les bendiga.